Imagina descubrir que todo en lo que has creído toda tu vida podría estar equivocado. Un rabino renombrado vivió esto de manera impactante. Después de una experiencia cercana a la muerte, regresó con una revelación sorprendente sobre el Mesías. ¿Se arrepintió de no haber creído? Lo que vio podría cambiar para siempre la forma en que percibes la fe y las profecías. Prepárate para conocer una verdad que podría transformar tu vida. Hola, mi nombre es Elazar Yeshua Ben-Aner. Tengo 74 años y soy rabino desde hace más de 50 años. Durante todo este tiempo, nunca creí que Jesús fuera el Mesías. Esto siempre fue algo muy claro para mí. De hecho, he debatido sobre este tema con miles de personas a lo largo de mi vida. Pero todo cambió un día que parecía común, el 25 de diciembre de 2023. Ese día sufrí un accidente automovilístico y tuve una experiencia que cambió mi vida por completo. Permíteme contarte un poco sobre quién soy. Vengo de una familia judía con raíces profundas. Mis antepasados eran levitas, aquellos que servían en el templo, y desde pequeño me enseñaron la importancia de ese legado. Crecí en ese contexto sagrado y continué mi educación en la Yeshivá, una escuela judía de estudios religiosos. Después de completar mis estudios, mi fe me llevó a Israel. Pasé muchos años allí, y fue donde nació mi hijo, en Jerusalén. Esos años en Israel fortalecieron aún más mi identidad judía. Para mí, el judaísmo no era solo una tradición, era parte de lo que soy. Toda mi vida intenté vivir de una manera que reflejara mi devoción a Dios, esperando la llegada del Mesías. Pero ese día, el 25 de diciembre de 2023, algo sucedió, algo tan poderoso que desafió todo lo que yo creía. Era un día común que terminó cambiándolo todo. En medio de las celebraciones de Navidad, mientras la gente intercambiaba regalos y sonrisas, algo dentro de mí despertó. Era como si una voz suave y llena de amor hubiera llamado mi nombre, diciendo: es hora de vivir la verdadera esencia de este día. No se trataba de los regalos o las luces, sino de entender profundamente el sacrificio y el amor que esa fecha representaba. Fue como si, por primera vez, hubiera visto con claridad lo que mi corazón siempre había buscado. Imagina un día frío, de esos que deberían terminar tranquilos. Yo estaba manejando de regreso a casa, a pocos kilómetros de distancia. De repente, el coche frente a mí frenó bruscamente. Pisé el freno, pero el suelo estaba tan resbaladizo por el hielo que mi coche perdió el control. Antes de que pudiera hacer algo, choqué con otro vehículo. Fue un impacto fuerte, seguido de un silencio tan intenso que parecía llenar todo a mi alrededor. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré en un lugar extraño, como si no fuera de este mundo. Pensé que estaba soñando, pero pronto me di cuenta de que no era un sueño. El aire a mi alrededor parecía denso, como si cargara un peso invisible, y todo, absolutamente todo, era oscuridad, una oscuridad tan intensa que parecía casi sólida, como si pudiera tocarla. Esa oscuridad estaba llena de dolor y arrepentimiento, como si llevara consigo el peso de cosas que nunca se resolvieron. No entendía dónde estaba, mi cuerpo parecía distante, como si no perteneciera a ese lugar. Entonces, empecé a escuchar sonidos, gritos desgarradores, susurros llenos de ira y tristeza, como si cada sonido fuera una confesión de algo terrible. Era como si esas voces estuvieran atrapadas ahí para siempre, cargando su dolor sin fin. Y luego comencé a caer. No fue una caída rápida, sino lenta, como si el tiempo se arrastrara. Caía por un abismo que parecía no tener fondo. A medida que descendía, formas empezaron a surgir en la oscuridad a mi alrededor. Pero lo que vi fue estremecedor. No era solo extraño, era realmente aterrador, como algo que nunca querrías encontrar ni en la peor de tus pesadillas. Pensé que estaba en una cueva oscura, pero pronto me di cuenta de que las paredes no eran de piedra, parecían vivas, estaban hechas de carne, y había rostros atrapados en ellas, gritando en silencio, congelados en expresiones de dolor. Era como si las paredes respiraran, pulsando de una manera aterradora. Mientras intentaba entender dónde estaba, algo invisible comenzó a arrastrarme hacia adentro, como una fuerza que me llevaba a un agujero sin fin.
Pero, ¿sabes qué era lo más extraño? Ese vacío no estaba vacío, estaba lleno de gritos, de dolor y de un sufrimiento que parecía desgarrar el alma. Era como si cada sonido me empujara aún más profundo. En medio de todo esto, comencé a ver rostros conocidos. Eran rabinos y maestros a los que admiraba cuando era niño, personas que me guiaron espiritualmente. Verlos allí, atrapados y sufriendo, fue desgarrador. En ese momento, todo tuvo sentido. Yo estaba en el infierno. Si esas personas a las que tanto respetaba estaban allí, ¿qué significaba eso para mí? Cuando finalmente dejé de ser arrastrado, miré a mi alrededor. El escenario era aterrador. Valles interminables cubiertos de fuego, con llamas danzando y rugiendo como si estuvieran vivas. No había salida. Solo ese lugar que parecía hecho de sufrimiento puro. Era como si el calor tuviera vida propia. No solo calentaba mi cuerpo, sino que parecía alcanzar mi alma, quemando algo dentro de mí. A mi alrededor, los valles estaban llenos de figuras sombrías, extrañas y aterradoras. No eran humanos, ni animales. Sus formas distorsionadas se retorcían en pura agonía, como si fueran un reflejo de las almas que estaban allí, completamente atormentadas. El aire estaba cargado de gritos, cada uno más doloroso que el otro, revelando arrepentimientos profundos y sufrimientos imposibles de ignorar. En medio de aquel caos, vi rostros conocidos, rabinos, hombres que habían dedicado sus vidas a enseñar sobre Dios y las Escrituras. Estaban allí, encadenados en las profundidades del infierno. Fue como si todo lo que yo creía sobre lo que significaba ser justo y fiel se derrumbara ante mis ojos. Esos hombres que me enseñaron a buscar el camino correcto ahora estaban allí, sufriendo como cualquier otra alma condenada. Me acerqué más, sus rostros se volvieron más nítidos, y el dolor reflejado en sus expresiones era algo imposible de ignorar. Reconocí a uno de inmediato, mi mentor, el rabino que me enseñó desde niño en la yeshivá. Era el hombre que me guiaba por las escrituras, mostrándome lo que significaba vivir una vida dedicada a Dios. Pero ahora, su rostro solo reflejaba sufrimiento y desesperación. Fue una visión que destruyó todo lo que pensaba entender sobre la vida, la muerte y, incluso, sobre la fe. Estaba desesperado, lleno de preguntas. Corrí hacia ellos y casi grité, ¿por qué están aquí? ¿Cómo es posible? Antes de que pudiera terminar, uno de ellos comenzó a hablar. Su voz era ronca, cargada de tristeza. Estábamos equivocados, dijo. El Mesías de Dios vino, pero no creímos. No lo vimos, estábamos ciegos. Otra persona continuó, con una voz también cargada de pesar. No entendimos el plan de Dios. Nos aferramos a las reglas, pero rechazamos al Redentor que Él envió. Esas palabras resonaron dentro de mí como un terremoto. Todo en lo que creía se desmoronó. Si esos hombres que admiraba estaban allí, entonces, ¿cuál era el verdadero mensaje de Dios? Mientras intentaba comprender, atrapado en aquella oscuridad sofocante, algo increíble ocurrió. Una luz apareció, al principio muy pequeña, a lo lejos, pero creció rápidamente, llenando todo a mi alrededor con un brillo tan fuerte que parecía desgarrar la oscuridad. Era como si las sombras que siempre me rodearon estuvieran siendo empujadas lejos. Todo se volvió más claro, y aquella luz era tan intensa que casi tuve que entrecerrar los ojos. Pero, ¿sabes qué fue increíble? No dolió en absoluto. Al contrario, trajo una paz tan grande que se sentía como un cálido abrazo en el corazón. De repente, apareció alguien. No era una persona común, eso era obvio. Brillaba de una manera especial, pero también tenía una mirada tan dulce y tranquila que daba ganas de confiar en él de inmediato. Parecía que su calma se metía dentro de mí, curando todas las cosas malas que sentía. Dio un paso hacia adelante y me miró directamente. ¿Sabes esa sensación de que alguien entiende todo sobre ti sin que tengas que decir una palabra? Eso fue lo que ocurrió. Parecía que él conocía todos mis miedos, mis arrepentimientos y el peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Antes de darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer por sí solas. Entonces, él habló. Su voz era diferente a todo lo que había escuchado antes. Era firme, pero tan acogedora que parecía un remedio. Dijo,
Vine para mostrarte la verdad. Te llamé tantas veces, pero no escuchaste. Hoy te mostraré lo que has evitado ver. Estoy aquí para salvarte y para hacer de ti una luz para tu pueblo. Esas palabras entraron directamente en mi corazón. Fue como si me obligaran a mirar toda mi vida, todo lo que había enfrentado. En ese momento, supe que algo grande estaba sucediendo. Mi vida pasó como una película en mi mente. Los años dedicados a Dios, el tiempo en la yeshivá y mi búsqueda de la santidad en Israel. A pesar de todos mis esfuerzos, siempre sentí un vacío. Era como si, por más que intentara, nunca lograra acercarme a Dios de la manera que soñaba. De repente, una figura se acercó, extendió su mano hacia mí y dijo: escúchame, la salvación no viene de lo que haces, viene a través de mí. Dios te ama y me envió para salvarte, pero la elección es tuya. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Pasé toda mi vida intentando agradar a Dios, pero nunca entendí que su amor ya era mío desde el principio. Mientras miraba a esa figura, sentí que mis arrepentimientos y errores desaparecían en la luz que emanaba de él. Por un momento, una duda surgió en mi mente. ¿Y si no acepto esto? Como si pudiera oír mi corazón, él respondió: esa oscuridad que sientes proviene de tu orgullo y de las decisiones que tomaste, pero yo puedo sacarte de aquí. No solo voy a salvarte, sino que también te daré un propósito. Serás una luz para tu pueblo y les mostrarás el camino. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba frente a una decisión que cambiaría todo. Yo estaba allí, perdido en un pozo sin fin de arrepentimiento. Parecía que nunca iba a terminar. Entonces, dos opciones se presentaron ante mí: quedarme atrapado en esa oscuridad para siempre o entregarme a Dios y aceptar la segunda oportunidad que Él me estaba ofreciendo. Mi corazón estaba pesado, mis manos temblaban mientras miraba su mano, extendida hacia mí. Con lágrimas en los ojos, pregunté en voz baja: ¿qué hago? Él respondió con una voz llena de amor: cree en mí, deja atrás tus cargas. La salvación no es algo que puedas ganar. Es mi regalo para ti. Estoy aquí para liberarte. Esas palabras me envolvieron como un cálido abrazo. Por primera vez, sentí una paz tan grande que parecía limpiar cada rincón oscuro dentro de mí. Con valentía, extendí mi mano y tomé la suya. En ese instante, todo cambió. El sonido aterrador del infierno desapareció. La oscuridad se desvaneció. Y ese peso aplastante en mi alma simplemente se desintegró. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Estaba al borde de un nuevo camino, una vida de fe que prometía transformar todo lo que conocía. Cuando abrí los ojos, una luz intensa me cegó por un momento. Pensé que era la luz divina, pero pronto me di cuenta de que era algo muy diferente. Era el brillo fluorescente de las luces del techo de un hospital. Lentamente, la realidad volvió, los débiles pitidos de los monitores, las voces de los médicos y ese característico olor a antiséptico. Había sobrevivido al accidente, y ahora sabía que estaba frente a una nueva oportunidad para vivir, una oportunidad para empezar de nuevo. Acostado en esa cama de hospital, parecía estar bien por fuera, pero por dentro mi alma cargaba el peso de lo que había vivido. Era como si aún pudiera escuchar los gritos aterradores del infierno, la tristeza en los ojos de los rabinos, y, sobre todo, las palabras de Jesús resonando en mi mente. Todo había cambiado. Mientras recordaba cada detalle de lo que había experimentado, me preguntaba: ¿esto es la salvación? ¿O la oscuridad volverá? Sabía que Jesús me había salvado, pero ¿qué debía hacer ahora? Mi pasado parecía una sombra que siempre me seguía. Pensé en mis años en la yeshivá, en las enseñanzas de los rabinos y en la vida que había llevado hasta entonces, tratando de vivir según las leyes de Dios. Ese era el mundo que me definía. Mi familia, mis maestros, toda mi comunidad confiaban en que seguiría firme en lo que siempre habíamos creído. Cuestionar todo ahora parecía una traición, algo que podría convertirme en un extraño para quienes amo. Pero las palabras de Jesús estaban grabadas en mi corazón como algo que no podía ignorar. Él me dijo: vine para salvarte y hacer de ti una luz para tu pueblo. Era como estar en medio de una tormenta. De un lado, mi pasado, mi identidad,
todo lo que conocía. Del otro, la verdad que Jesús me mostró, sólida como una montaña. ¿Cómo podría ignorar algo tan profundo? Estaba dividido, tratando de encontrar una salida en medio de este torbellino espiritual. La experiencia que viví en el hospital lo cambió todo en mi vida. Me sentía como alguien tratando de armar un rompecabezas gigante, pero sin saber qué imagen debía formar. Mientras estaba acostado en esa cama, mi mente hervía con una pregunta que parecía más grande que yo. ¿Jesús es realmente el Mesías? Si lo es, todo lo que creí hasta ahora estaba equivocado, o, quizás, esta era la verdad final que siempre había buscado sin darme cuenta. Esas dudas no salían de mi cabeza, no era algo que pudiera simplemente ignorar. Lo que me había sucedido no parecía un sueño ni una invención de mi mente, era real, tan real que me transformó por dentro, como si hubiera encendido una luz en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. Ya no podía huir ni fingir que nada había pasado. Tomé dos decisiones importantes. Primero, revisaría todas mis creencias antiguas, pero esta vez con el corazón abierto y sin miedo. Segundo, comenzaría a entender quién era realmente Jesús. No quien otros me dijeron que era, sino quién era Él en verdad. Cuando salí del hospital, parecía que esos recuerdos me acompañaban como una sombra. Los gritos aterradores que escuché en el infierno resonaban en mi mente, y las palabras de Jesús no dejaban de repetirse, como un estribillo que no podía olvidar. Incluso las enseñanzas del rabino que había guiado toda mi vida, el rabino Abner, empezaron a sonar de una manera diferente. Era como si todo lo que creía saber estuviera siendo cuestionado. Estaba en un momento crucial, no había forma de retroceder, pero tampoco sabía exactamente cómo avanzar. Todo lo que sabía era que necesitaba encontrar respuestas, no para los demás, sino para mí mismo. Era como si estuviera en una encrucijada, con un peso enorme en el pecho. Por un lado, todo lo que conocía y en lo que confiabas, la sabiduría del rabino Abner, quien me enseñó sobre la ley de Dios y cómo servir al pueblo judío. Él era como una roca firme en mi vida, el fundamento de todo lo que creía. Pero, por otro lado, había algo nuevo y perturbador que no podía ignorar, algo que vi en el infierno y las palabras de Jesús, que seguían resonando en mi mente. Había un libro que siempre evitaba, como si fuera prohibido, intocable, el Nuevo Testamento. Durante mis años en la yeshivá, ni pensar en abrirlo, pero ahora parecía que me llamaba, con algo de desconfianza. Tomé el libro, soplé el polvo de la cubierta y lo abrí en la primera página. Las primeras palabras me impactaron como un rayo. Esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David. Fue como si algo explotara dentro de mí. Recordé una lección del rabino Abner. Siempre decía que el Mesías vendría de la línea de David, pero nunca se me había ocurrido que ese Mesías pudiera ser Jesús. Cuanto más leía, más sentido tenía todo. Las acciones, las enseñanzas y las palabras de Jesús reflejaban todo lo que había aprendido en los textos sagrados. Era como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Y no sabía si sentirme asustado o maravillado. Era algo más grande de lo que podía imaginar. En la yeshivá, donde estudiaba, parecía que todo a nuestro alrededor susurraba sobre el Mesías y el camino hacia la salvación. Era como si ese llamado estuviera dirigido directamente a mi corazón. Durante muchos años, creí que para acercarme a Dios necesitaba esforzarme al máximo, pero luego descubrí algo increíble. Dios ya lo había hecho todo. Él ofreció la salvación como un regalo, sin pedir nada a cambio. Ese descubrimiento cambió por completo la forma en que veía mi vida. Tuve que mirar mi pasado y imaginar un futuro diferente. Respetaba mucho las enseñanzas del rabino Abner, pero me di cuenta de que Dios me estaba mostrando un nuevo camino. No se trataba solo de pensar de manera diferente, era como despertar a algo mucho más grande. De repente, la verdad estaba allí, clara y brillante, y sabía que debía seguirla, aunque fuera difícil. No fue fácil cambiar todo lo que creía y hasta la forma en que me veía a mí mismo. Fue un desafío, pero la luz que encontré en Jesús hizo que todo valiera la pena. Por primera vez, entendí el verdadero propósito de mi vida.
Dios no solo me salvó, sino que también me dio una misión: llevar su mensaje a las personas a mi alrededor y mucho más allá. No era solo para el pueblo judío, sino para todos. Esta verdad transformó mi vida y me mostró que, con Dios, cada sacrificio tiene un significado mayor. ¿Conoces esa sensación de encontrar algo que cambia todo en tu vida? Pues, eso fue lo que me pasó, cuando entendí lo que realmente significa el mensaje de salvación de Jesús. Todo cobró sentido. De repente, sentí una paz tan grande y una certeza increíble de cuánto Dios siempre me ha amado. Antes, vivía intentando acercarme a Dios, como si necesitara ganarme su amor. Pero ahora me doy cuenta de que Él siempre ha estado conmigo, con los brazos abiertos. Este descubrimiento fue como una luz que iluminó mi camino y dio sentido a cada nuevo día. Ahora, compartir este mensaje de amor y salvación es lo que me mueve. Es como si fuera mi nueva misión de vida, ¿sabes? Una forma de honrar todo lo que he vivido y construir un futuro que realmente tiene sentido. Hoy tengo la certeza de que todo esto forma parte del plan de Dios para mí. Es mi nuevo comienzo. No soy solo alguien que sirve, sino alguien que vive para contar cuánto nos ama y nos salva Dios. Este viaje no solo transformó mi alma, sino que también le dio a mi vida un propósito verdadero. Y eso es lo que quiero hacer: dedicar cada día a compartir esta verdad, porque sé que puede cambiar la vida de cualquier persona, tal como cambió la mía.